Bienvenidos a la sesión. El día de hoy abordaremos factores de emisión según el Intergovernmental Panel on Climate Change. ¿Qué es el IPCC? El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático es el IPCC, órgano internacional encargado de evaluar los conocimientos científicos relativos al cambio climático. Fue establecido en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Las directrices del IPCC del 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero proporcionan metodologías destinadas a estimar los inventarios nacionales de emisiones antropogénicas por fuentes y absorciones por sumideros de los gases de efecto invernadero. Comprende 5 volúmenes y suelen brindar recomendaciones sobre los métodos de estimación de emisiones en 3 niveles de detalle, desde el nivel 1, el método por defecto, hasta el nivel 3, el más detallado. ¿Qué es un factor de emisión? Es el coeficiente que cuantifica las emisiones o absorciones de un gas por actividad unitaria. Los factores de emisión suelen basarse en una muestra de datos de medición promediados para elaborar un índice representativo de emisión para un nivel de actividad dado de acuerdo con cierto conjunto de condiciones de funcionamiento. El sector energético suele ser el más importante de los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero y comúnmente aporta más del 90% de las emisiones de CO2 y 75% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. El sector energético comprende principalmente la exploración y explotación de las fuentes primarias de energía, la conversión de las fuentes primarias de energía en formas más utilizables en refinerías y centrales eléctricas, la transmisión y distribución de los combustibles y el uso de combustibles en aplicaciones estacionarias y móviles. El abordaje metodológico se da en los 3 niveles. El número 1 se basa en el combustible, puesto que las emisiones de todas las fuentes de combustión pueden estimarse sobre la base de las cantidades de combustible quemado y los factores de emisión promedio. El nivel 2 para energía estima las emisiones de la combustión a partir de estadísticas similares de combustible como las utilizadas en el método del nivel 1, pero se utilizan factores de emisión específicos del país en lugar de los factores por defecto de dicho nivel. Y el nivel 3 para energía utiliza modelos detallados de emisiones o mediciones y datos del nivel de la planta individual según corresponda. Los factores de emisiones de CO2 corresponden a la quema de combustibles y son relativamente insensibles al proceso de quema de combustibles en sí y por ello dependen casi en forma exclusiva del contenido de carbono del combustible. El contenido de carbono puede variar de forma considerable. Para el gas natural, el contenido de carbono depende de la composición del gas, que en estado entregado principalmente es el metano, puede incluir pequeñas cantidades de etano, propano, butano e hidrocarburos más pesados. El contenido de carbono por unidad de energía suele ser menor para los productos ligeros refinados, como la gasolina, y para el carbón las emisiones de carbono por tonelada varían considerablemente según la composición de carbón, del carbono, hidrógeno, azufre, cenizas, oxígeno y nitrógeno. Acá tenemos un ejemplo de las tablas y el cálculo. Asimismo, los factores de emisión de los gases no dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles depende mucho de la tecnología utilizada, puesto que el conjunto de tecnologías aplicado en cada sector varía de forma considerable. También varían los factores de emisión. Acá tenemos la combustión estacionaria en las industrias energéticas para el nivel 1, y en la industria manufacturera y de la construcción para el nivel 1. Algunas indicaciones para el nivel 2 y 3. Y acá los compiladores de inventarios que deben seleccionar los factores de emisión por defecto, nivel 1 o específicos del país. Asimismo, las emisiones fugitivas. Y por otro lado, tenemos el sector procesos industriales y uso de productos, donde las principales fuentes de emisiones son las descargas provenientes de los procesos industriales.
Acá tenemos un ejemplo en la industria química, para la producción petroquímica y la producción de amoníaco, la producción de hierro, acero y coque metalúrgico. Por otro lado, la industria de minerales destaca la producción de vidrio, en el ejemplo, el nivel 1, el nivel 3 y el nivel 2 en la producción de vidrio. Finalmente, tenemos en la industria electrónica algunos ejemplos. Y en cuanto a los factores de emisión para manufactura y utilización de otros productos, destaca el óxido nitroso procedente del uso de productos y las aplicaciones médicas. Por otro lado, el uso como propulsor de los productos de aerosoles, principalmente en la industria alimenticia y otros. En el sector agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, los gases de efecto invernadero que son mayor motivo de preocupación son el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano. Tenemos acá ejemplo para tierras forestales, tierras de cultivo y pastizales. Asimismo, para humedales, tanto para los niveles 1, 2 y 3. Y por otro lado, las emisiones resultantes de la gestión del ganado y del estiércol. Las tablas nos dan mucha información. En el sector residuos, la incineración y la incineración abierta de residuos que contienen carbono fósil, por ejemplo el plástico, son los más importantes contribuyentes al dióxido de carbono. Acá tenemos el tratamiento biológico de los residuos sólidos para el nivel 1, 2 y 3 y lo que ocurre, y también la incineración e incineración abierta de desechos. Por otro lado, también tenemos el tratamiento y la eliminación de las aguas residuales, el otro componente para el sector desechos. El factor de emisión se encarga de cuantificar una emisión por un factor unitario y debido a ello se obtiene que el sector energía suele ser el más importante en el inventario de emisiones por aportar más del 90% de las emisiones de dióxido de carbono y casi el 75% del resto de gases. No obstante, otros sectores también se encuentran presentes en la intensificación del problema, donde destacan sector de procesos industriales, sector agrícola y el sector residuos sólidos, cuyas emisiones principales son dióxido de carbono y metano, generados principalmente por incineración no controlada y los sitios de contaminación. Somos Universidad Continental.